Hace unos meses atrás grabé un mensaje a modo de advertencia y el mensaje que ya pues no lo encuentro era advirtiendo sobre el engaño que se está produciendo a través de la internet, pues con estos mensajes grabados con la voz de algún predicador, algún evangelista, predicador famoso, ya sea del pasado o del presente. Y hice dos grabaciones con respecto a esa advertencia, con respecto a eso en particular, la cual pues no sé si se me borró, si lo bloquearon, si lo sacaron de la red de YouTube, no lo sé, pero lo grabé hace unos meses atrás y se ha podido ver videos donde ponen la imagen del predicador famoso. Uno de los que más yo pues he visto es que ponen la silueta o la fotografía del evangelista Gille Ávila y entonces ponen abajo como si fueran las ondas del sonido de la voz y como si estuviese predicando el evangelista Gille Ávila. Pues se ponen imágenes del predicador, se escucha la grabación, se escucha el mensaje y pues vemos y oímos a ese predicador, pero el que conoce los mensajes de tal predicador, ¿verdad? Yo que pues escuché desde jovencito las prédicas del hermano Gille Ávila, pues tal vez pues uno ya sabe que esa no es la prédica de el hermano tal o la hermana tal o del predicador o del pastor o del evangelista tal. Pues no se conoce o no se sabe, o uno más bien sabe que no es, porque por la expresión que dijo algo que mencionó en la grabación, que no te sonó a que fuere esa persona en particular, ¿verdad? Así que escuchamos esas predicaciones que son como digitales y pues el que conoce al predicador pues sabe que esos mensajes no fueron dichos por ese predicador. Aún así, pues se escucha. No es que estén diciendo algo malo o que no estén diciendo algo bueno, porque el mensaje que está hablando es un mensaje que se va al acorde con la palabra en algunos casos, en otros no, pero sabemos que no es la persona. Yo me he dado cuenta por ejemplo, con mensajes grabados o videos grabados con la fotografía del hermano Gille Ávila. También lo he visto con la fotografía del evangelista Billy Graham. Y pues el que conoce a estos predicadores y ha escuchado sus mensajes, pues sabe rápido que esa voz que está escuchando y el mensaje que está dando no es de esa persona. Y a medida que pasan los meses, la tecnología va, pero cambiando, o sea, con el chambón puesto, como se dice en Puerto Rico, aceleradamente. Va, pero sin freno la tecnología. Y últimamente han proliferado pues, videos de cánticos espirituales, de meditaciones, de salmos, salmos cantados, música instrumental cristiana, música instrumental hebrea, música instrumental judía, salmos de alabanza, cánticos de adoración, en fin, se ha proliferado muchos videos con respecto a eso. Y en muchos de ellos se desconoce, al menos yo pues desconozco, si es de alguna agrupación cristiana o si es creada por la inteligencia artificial. Buenas tardes, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, bajo un silbo apacible en la tarde del domingo 23 de noviembre del 2025. Y el título que le puse a este escrito que hice en el día de ayer, en la noche de ayer, fue Dios y la inteligencia artificial. Acompáñame un momento, si tienes la Biblia,
toma tu Biblia y vayamos al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 21, el último capítulo del libro de los Jueces. El último versículo. Dice la Escritura: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Me he puesto a escuchar estos videos y suenan bonitos, como dice un hermano de la iglesia donde me congrego, que suenan bonitos, la voz, la música suenan bien, pero me hizo la pregunta: ¿son cantados o es la inteligencia artificial? Me puse a indagar, se me quedó eso en la cabeza durante todo el día y me puse a indagar, a buscar por el internet referente a esto de la música cristiana, el internet, la inteligencia artificial, noticias que pudieran darse. Y en Estados Unidos, un artista cristiano galardonado hizo una advertencia sobre este fenómeno inusual en la música cristiana. Él notó que había algo inusual en las músicas que se estaban grabando. Él más bien enfocó su mensaje en el hecho de que, escuchen bien, porque cuando yo leí esto, yo dije, wow, ¿cuál es el enfoque? Él enfocó su mensaje en el hecho de que el álbum número uno en iTunes para música cristiana no era obra de un ser humano, no era obra de ningún cantante o artista cristiano, sino de la inteligencia artificial. Y esta persona, que me reservo el nombre, dijo además: como mínimo, la inteligencia artificial no tiene al Espíritu Santo dentro de ella. ¿Escuchó bien lo que dijo? Como mínimo, la inteligencia artificial no tiene el Espíritu Santo dentro de ella. Me parece muy extraño abrir nuestro espíritu a algo que no tiene el Espíritu. O más bien dijo, a algo que no tiene espíritu. Señaló esta persona que fue galardonado como artista cristiano. Por otro lado, otro reconocido artista cristiano, que también pues no lo puse en el escrito para reservar los derechos de la persona, y que también fue un ex participante de American Idol. Presten oído. Ex participante de American Idol. Y él dijo lo siguiente. Él dijo: todavía estoy procesando todo esto de la música hecha por la inteligencia artificial. Y hace una pregunta. ¿Puede ser una herramienta que agilice procesos largos y complicados? Sí. Pero también puede convertirse en una muleta que reemplace la búsqueda de inspiración y dirección del Espíritu Santo. También sí. Muchos dirán, tal vez con respecto a lo que acabo de mencionar, muchos dirán: esto es obra de Satanás. No hay la menor duda. Tal vez sí, tal vez no. ¿Y qué con las predicaciones? Con los sermones preparados por la inteligencia artificial. Yo sé de pastores que utilizan al ChatGPT, ya sea para crear bosquejos
como también para hacer predicaciones, para llevarlas los domingos a sus congregaciones. No porque me lo haya dicho fulano o mengano, sino por boca de los pastores. Y como dijo este cantante cristiano, puede ser una herramienta que agilice procesos largos y complicados. Sí. Y nos preguntamos, ¿dónde está el Espíritu Santo en todo esto? ¿Dónde está? El pastor y teólogo John Piper, que escuché una grabación cortita de unos minutos, tal vez no más de 3 minutos. En uno de sus sermones, él mencionó que le pidió a ChatGPT, y obviamente mientras lo comentaba, pues en su forma peculiar, pues hacía que la congregación se riera. Y él le pidió a ChatGPT que le creara una oración en 30 segundos. Una oración en 30 segundos a Dios en el espíritu y teología de Don Carson, adorando la gloria de la gracia de Dios. Y dice, clic. Dijo que en 3 segundos le creó lo que él le había pedido a ChatGPT, exactamente para 30 segundos. Y aunque no lo escribí, porque eran 30 segundos y lo podía haber escrito, fue una oración espectacular. La reprimenda que dio el pastor Piper fue, ¿qué hacemos? ¿Palabras? Las computadoras lo hacen mejor que tú y que yo. Las computadoras lo hacen mejor que tú y que yo. Las computadoras hacen palabras, crean palabras, pero no sienten nada. Y sus palabras, eso que expresó el pastor John Piper, tienen muchísima razón. No sienten nada. La inteligencia artificial no siente nada porque es simplemente una computadora. Vayamos primero con lo que yo comencé hablando, la música. Para eso, acompáñame rapidito al Salmo 150. Salmo 150. Algunos se deben de saber ese salmo de memoria. 6 versos. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. El salmo que acabo de leer es el salmo que nos muestra cómo debe ser la alabanza a Dios a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Buscando a ver quién fue el primero, quién fue el primer artista o cantante bueno, no puedo decir cristiano porque estoy buscando desde antes
del tiempo de Jesucristo, o que adoraba a Dios. Y encontré en Génesis capítulo 4, verso 21, el nombre de Jubal. Jubal, él fue, o se le considera en la escritura como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Alabarle con cuerdas y flauta. Según la internet, pues no se tiene un registro de quién fue el primer artista cristiano per se, aunque si lo pones, te va a mencionar a el cantante Dani Berríos como de los pioneros. Sé que fueron antes. Pero para finales del siglo XIX se escribieron canciones cristianas, se escribieron canciones con temas cristianos, himnos, alabanzas por autores como los que voy a mencionar: George Root, Philip Bliss, Charles Gabriel, William Howard y Fanny Crosby. Pero esto fue para el 1874. Canciones como Amazing Grace, una canción, un himno espectacular, famoso, fue escrito 100 años antes, 100 años para atrás a los que mencioné como los autores que habían hecho canciones cristianas. Fue escrito para el 1772 y fue publicado en el 1779 por John Newton. Luego, para los inicios del siglo XX, para los 1900, comienza ese auge de agrupaciones bajo esta influencia, la influencia del ritmo del rock and roll. Auge que ocupó gran parte de la música en Estados Unidos, si venimos a verlo así, o en las Américas, también en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa también para los 1900 estaban cantantes de rock and roll o cantantes de música con equipos electrónicos, guitarra, bajo, trompeta, pero fue en Estados Unidos que se formó ese ritmo del rock and roll. Aunque hubo mujeres como Mahalia Jackson. Ella fue considerada como la reina del gospel, que fue bajo el ritmo del blues. Con el pasar del tiempo, la tecnología fue tomando auge y control de la música cada vez más, incluyendo a la música cristiana. Pudiéramos decir que apenas hace 200 años atrás, fue que comenzó esta necesidad de crear agrupaciones y cantantes cristianos, y con ello la necesidad de hacer grabaciones en los discos de pasta, esos discos negros, en grabaciones en 8-track, en grabaciones en cassette, luego CD, hasta llegar a DVD, y hoy lo que se conoce como canciones en plataformas digitales como Amazon. Y déjeme decirle que la adoración, las alabanzas y los cánticos en el tiempo antiguo eran creados por los levitas, eran puestos por los levitas. Habían un grupo que estaba designado para tocar címbalos, cuerdas, flautas, panderos, salterios y arpa. No era todo el mundo. Y habían unos que cantaban y otros que tocaban instrumentos musicales. Pero esas personas eran consagradas para eso específicamente. La tecnología provocó que comenzara la necesidad de grabarse en discos de pasta, en discos pequeños, 45, como mencioné,
8-track, cassette de cinta magnética, CD, DVD, Blu-ray, hasta llegar lo que tenemos ahora. En menos de un pestañear, lo que comenzó en el Salmo 150 se convirtió en un medio de una carrera profesional, pero con dividendos bien remunerados. A algunos ha sido o le ha servido como un trampolín o una catapulta para saltar de ser cantantes cristianos a pastorear congregaciones. Aunque pudiera mencionarles cantantes, agrupaciones cristianas que llevan más de 30 años en el ambiente artístico cristiano, pero me voy a reservar sus nombres. Lo que sí es que se sabe, ¿verdad?, cuáles son, porque en muchos casos de ellos eran cantantes seculares que al venir al evangelio cambian las letras poniéndolas como cristianas o con tonalidades evangelísticas, dejando la música ya sea de salsa o de balada o bolero o de rock o el ritmo que en aquel entonces de hace 30 años proliferaba. Y me voy a reservar los nombres porque no tienen que venir a la mesa esos nombres. Lo que sí voy a señalar y que voy a ser bien enfático es en el hecho de que la cristiandad y la proclamación del evangelio mediante la alabanza y la adoración a Dios dio un giro de 180 grados, un giro de 180 grados, tornándose en uno enfocado de evangelizar, enfocado en generar dinero tras dinero. Y tal vez con ese pretexto, y digo tal vez porque no quiero entrar en materia de juicio, aunque puedo juzgar, la Biblia no me prohíbe eso, sino que me prohíbe condenar. Juzgar es llevar a juicio, evaluar, analizar, a modo de que haya correcciones. Pero estas personas tal vez se tornó en uno monetario, generando dinero tras dinero, con el pretexto de usar ese pasaje de las Escrituras, donde nos dice, digno es el obrero de su salario. Como lo dicen también por acá, el obrero es digno de su salario. Eso lo dijo el apóstol Shaul, Pablo, a Timoteo. Pero ¿por qué digo pretexto o mal usar esos textos? Porque cuando el apóstol Shaul, Pablo, le expresó esa palabra a Timoteo, fue haciendo referencia a lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los envió, que se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 9 al 10, cuando le dice, porque el obrero es digno de su alimento. Y no voy a entrar en una exégesis de esta enseñanza de Jesús, pero sí es claro que él hace referencia a que dependieran totalmente del sustento de las personas, no cobrando nada. Ni siquiera ellos llevándose nada de dinero. Y que donde le abrieran las puertas, allí se quedaran. Y que donde le cerraran la puerta, se sacudieran los zapatos, el polvo de los zapatos, y se fueran del lugar. Sé que tal vez dirán, hermano Saúl, eso fue hace 2000 años atrás. Estamos en el siglo XXI.
Y hay que pagar luz, agua, celulares, hipotecas, préstamos. Tan. Y por ahí pueden seguir mencionando todo lo que tenemos que pagar. Pero si pensaste de esa manera, si pensaste eso, qué bueno que lo pensaste, porque ¿sabes qué? El apóstol Shaul, Pablo, trabajaba haciendo tiendas de como casas, campañas, tiendas de campaña. Y el dinero que las iglesias le daban eran para suplir las necesidades de otras iglesias que eran menos afortunadas. Porque había iglesias como las de Corintio que eran bien sustentables económicamente. Pero tenían iglesia o había iglesia como Esmirna, como se menciona en Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Ves? Iglesias como las que se encontraban en Macedonia, que de lo poquito que tenían, daban más que las que tenían mucho. Y Pablo sabía administrar el dinero, pero él no le daba carga a ninguno. Y si algunos le daban, era para suplir esas necesidades. Pero hermano Saúl, hacer videos cuesta dinero. Hacer conciertos cuesta mucho dinero también. Porque hay que alquilar ese coliseo, ese teatro, eso. Yo me hago la pregunta. ¿Nos habremos metido en camisa de 11 varas? ¿Será esa la preocupación primordial, central del cantante cristiano o del artista cristiano? ¿La inteligencia artificial le estará tomando la ventaja al artista cristiano? ¿Qué fue lo que aprendimos en la pandemia hace 4 años atrás? Si es que aprendimos algo. Conciertos, coachings, charlas motivacionales, conferencias, estudios universitarios, teológicos. Porque ¿sabes qué? En la pandemia todo eso se paralizó. Se acabaron los conciertos, se acabaron los coaching, se acabaron los estudios universitarios teológicos, las conferencias, las charlas motivacionales, pero específicamente los conciertos de adoración. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia? Conectarse directamente con el Padre, directamente al cielo. Y lindo que fue a través de la internet, por las plataformas de Zoom o las que tienen otras redes, que en cada lugar, uno con su guitarrita, otro con su bajo, otro con su pandereta, otro con su güiro, y diferentes pantallas, y cada uno cantando en su área, en su hogar, y esa música agrupándose y toda saliendo al unísono. Hermoso. Pero de eso se tratan los ministerios, de hacer conciertos, coaching, conferencias, estudio universitario, teológico. Yo estudié en una universidad teológica. Lo hice para mi beneficio propio, para yo poder tener más conocimiento. Pero he aprendido muchísimo más con maestros, escuchando, escribiendo y buscando. Pero es lamentable de que si las personas, cuando se paran al frente de un púlpito, porque ya no se le puede llamar
de una tarima o de un podio, porque ya no se le puede llamar púlpito ni altar, ahora es tarima, ahora es el podio o la plataformita para poner mi laptop, porque ya no ponen Biblia. Y si la persona no es PhD, PDC y todas las letras habidas y por haber, este no tiene conocimiento. Que se topen con un Pedro. Porque Pablo sí tenía conocimiento. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero Pedro era un pescador. Y en su primer prédica, 5,000 vinieron a los pies del Señor. ¿Será que la inteligencia artificial le está tomando la delantera a los ministerios y ahora la criticamos porque no tiene alma, porque no tiene espíritu y solo es sílica, cobre y metales? Oiga, esto es serio, hermano. Esto es bien serio. Yo les dije meses atrás en las grabaciones que había hecho que venía el tiempo del engaño y ya está. Pero un engaño sin igual. Pero ¿cuál engaño? ¿Cuál engaño? Esa pregunta yo se la voy a dejar a su discreción. Pero en Mateo 24, verso 24, Jesús les dijo a sus discípulos: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando dice que se levantarán falsos cristos, no quiere decir que se iban a levantar personas, aunque han pasado así, que dicen ser Cristo, Jesús, el Mesías. Pero lo que se está refiriendo el Señor aquí es más que eso. Es a que se van a levantar falsos ungidos, porque Cristo significa ungido, Mesías, pero más bien la palabra ungido. Y he escuchado y los oye decir: aquí está el ungido de Dios. Y parece como si fueran semidioses. Y hay lugares donde se le postran, se tiran al suelo para que Él camine por encima de los cuerpos de los miembros de la congregación. A otros le dicen: papá, bendición, papá. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Solo palabras, pero sin espíritu. Pero palabras sin el Espíritu Santo. ¿Palabras de quién? ¿De la inteligencia artificial o de los ministerios? Háganse esa pregunta. La inteligencia artificial es sílica, cobre y metal. Es una computadora. No tiene alma, no tiene espíritu, tampoco tiene cuerpo de carne y hueso. Es simplemente materia, cobre, metal y silicón. No hay espíritu en ella. Pero no tienen el Espíritu Santo tampoco. La pregunta que yo me hago es: ¿y los ministerios que tienen espíritu, alma y cuerpo, pero tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos? Yo pongo esto en la mesa para que evalúen y hagan una balanza y pongan a balancear y mirar a ver
si estamos criticando de más porque la inteligencia artificial no tiene alma y están creando palabras, pero es que también el ser humano, teniendo alma, teniendo un espíritu, porque fueron hechos a imagen y semejanza del Padre. Sin embargo, no tienen ninguna inspiración del Espíritu Santo tampoco. ¿Quién te ha dicho a ti o quién sabrá si lo que hablan también lo han adoptado del ChatGPT? Pero como lo dijo fulano, el doctor PhD tal, entonces, y solo entonces, sí, eso viene de él. Me voy más allá. Y tal vez estarán diciendo, ¿está juzgando, hermano Saúl? Espérenme un segundito más, porque no he terminado. ¿Cómo ustedes saben? ¿Cómo ustedes saben si lo que dicen que dijo Charles Spurgeon o que dijo Wycliffe o que dijo Wesley o Bunyan o que dijo Calvino, Lutero? ¿Qué otro predicador de los siglos pasados? ¿Cómo ustedes saben que eso que ustedes leen ahora vino de ellos y no es inventado por la inteligencia artificial también? Porque si ustedes van a buscar información de qué dijo fulano, como he buscado yo, frases que haya dicho Charles Spurgeon, frases que haya dicho Wesley o el otro Moody, ¿cómo tú sabes que esas frases las dijo esa persona? ¿Dónde están los escritos originales? Que tú puedas decir, aquí están los escritos originales. Tienes que indagar, pero la gente no quiere indagar. Simplemente teclean, mira, aquí están, sombrean, capturan y por ahí se va. Y lo ponen en pantalla. Fulano dijo tal cosa. Tal cosa, Charles Spurgeon. Sí estoy juzgando. Y miren lo que voy a decir. Esto le va a chocar a muchos, pero lo voy a decir con toda la autoridad con la que el Señor por su palabra nos da. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Escuchó bien? Y Dios nos la reveló por su Espíritu, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Pues, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Escuchó bien? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escucha bien, amigo y amiga. Escucha bien, iglesia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender.
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Me lo inventé yo, Saúl Rivera? No. Lo escribió el apóstol Shaul, Pablo. ¿Cantamos en el Espíritu o solo palabras? Ya sea que escuchemos a un cantante o a algún artista cristiano o algún adorador o verdadero adorador, tú y yo, nosotros lo cantamos movidos por el Espíritu Santo o solo por su letra, por palabras y su ritmo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender el mensaje que quiero llevarle? Que solamente he hablado de la música. La inteligencia artificial no tiene espíritu, solo palabras. Y el que canta, que dice que canta para el Señor, ¿tiene el Espíritu Santo o simplemente son palabras? ¿Acaso no has escuchado tú cantantes seculares cantando canciones cristianas? ¿Cantando con agrupaciones cristianas? ¿Músicos seculares tocando música cristiana? ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿O simplemente están sonando melodías, tonos musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es que es fácil señalar, y yo no he venido aquí a criticar ni a uno ni al otro y a criticar al uno y al otro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado por el engaño que está habiendo y que va a seguir habiendo, porque tú no vas a saber cuando escuches algo de alguien si esa persona realmente lo dijo o no. Solamente si conoces la persona sabrás si lo que están diciendo vino de él o no. Las canciones, si las canciones son creadas por la inteligencia artificial, que son meras palabras, sí, pero las canciones, si son salmos, sabrás que los salmos son palabra de Dios, lo haga la inteligencia artificial o lo haga o lo diga un ser humano. La palabra de Dios no se limita a si es dicha por un ser humano o si es dicha por una máquina. A fin de cuentas, cuando tú pones YouVersion, la Biblia, en la computadora o en tu celular y le das play, tú no sabes si la persona que está hablando es una persona o si es la inteligencia artificial que te está hablando la palabra de Dios. Si te la está recitando. ¿Entienden el mensaje que les quiero dar? Para que se aperciban y tengan mucho cuidado. Y eso que no he tocado lo de las predicaciones. Porque eso sería camisa de 11 varas o de 12 varas. Porque ¿cómo sabes tú que lo que está exponiendo tal persona, predicador, pastor, evangelista, apóstol, profeta o maestro, fue creado por la inteligencia artificial o si fue porque se metió en ayuno y oración y se puso y esperó a que el Señor le dictara? Es duro, pero como leí en Primera de Corintios, y lo voy a volver a leer, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, más abajo, el apóstol Shaul Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Tenemos el Espíritu Santo o solo hay palabras en nuestros corazones sin espíritu? Ya no estoy hablando acerca de la inteligencia artificial, te estoy hablando a ti directamente. ¿Tenemos al Espíritu Santo o solo hay palabras en nuestros corazones pero sin espíritu? Lucas capítulo 19, verso 39, y con esto doy por terminado. Lucas 19, verso 37, porque me excedí más de lo que yo quería grabar. Mira lo que dice el Señor. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hoy el Señor le dice a todo aquel que está buscando las 20,000 patas de un gato que solamente tiene 4 y una cola. Con respecto a la inteligencia artificial, a ti te dice: os digo que si no lo dices, que si no alabas a Dios en espíritu y en verdad, las piedras clamarían. La inteligencia artificial está haciendo lo que muchos no hacen. Te pregunto nuevamente, ¿tenemos el Espíritu Santo o solo hay palabras en nuestros corazones sin espíritu? Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. No puede haber paz si no tienes al Espíritu Santo en tu interior. Que Dios te bendiga. Shalom.